Muy buenos días, hermanos. Es un evangelio que acabamos de escuchar bastante simple de entender, quizá a lo mejor no tan simple de comprender, por la profundidad que entrañan la esencia del cuestionamiento que nos hace Jesús, simplemente con dos preguntas, ¿no? ¿Por qué tienen miedo? ¿Es que no tienen fe? Qué dos preguntas, ¿verdad? ¿Cómo tocan el corazón? ¿Cómo nos conmueven? Y sobre todo yo creo que ponen en alerta nuestra conciencia. Y sobre todo ese imperativo, son dos preguntas y un imperativo. Vayamos a la otra orilla. Yo me voy a detener en estos tres elementos que nos deja el Evangelio y en el significado profundo de cada uno de ellos. ¿Qué significa pasar a la otra orilla? ¿Qué implica tener fe? ¿Y cómo librarnos del miedo? Que es algo natural en el ser humano, ¿no? Los psicólogos dicen que es incluso como un anticuerpo frente al peligro. Bien, yo creo que tenemos que poner sobre todo delante la potestad de Jesús, ese poder que tiene y que hoy manifiesta incluso frente a las fuerzas no destructivas de la naturaleza. Y sobre todo nos confronta frente a esa incertidumbre del apóstol, del llamado, que en el fondo no es más que mirarnos nosotros en un espejo. Hoy somos nosotros los apóstoles del siglo XXI y cómo respondemos a esa invitación de Jesús. ¿Quién es este hombre?, se preguntan, cuando hizo aquel milagro de calmar las aguas, la tempestad. ¿Quién es este hombre? Una vez más, el interrogante nos habla quizá de falta de fe en Jesús. En el fondo no terminamos de creernos quién es, que está siempre con nosotros y que lo ha puesto todo en nuestras manos. Y de ahí precisamente va a radicar el temor de enfrentar la adversidad que nosotros tenemos que tener en la vida. Pasar a la otra orilla. Yo digo que hay como dos actitudes aquí encubiertas. Primero, una denuncia de ese atrincheramiento en la propia orilla que muchas veces hacemos. Es como si los católicos, los cristianos, viviéramos aparte del mundo, como una élite dentro del mundo, pero que no nos gusta mezclarnos con el mundo. No nos gusta confrontarnos con la sociedad, con el hombre. Defender nuestras propias posiciones, ese espacio de confort en el que nos hemos acomodado, entre los que está este templo de Tlacopac. Aquí nos sentimos cómodos, aquí nos sentimos todos bien, aquí nos podemos dar la mano y un abrazo. El problema viene ahí fuera. Y esta es nuestra orilla. Ahora bien, Jesucristo nos va a decir, ve a la otra orilla, sal de tu espacio de confort. No te quedes en esa tibieza de la comodidad, de la seguridad, de la tranquilidad de lo conocido, con los mismos que creen lo mismo que tú, tienen las mismas ideas que tú, con los cuales no vas a tener nunca confrontación. Esa tibieza que tanto criticó Jesús en el Evangelio, recordarán, les quiero fríos o calientes, a los tibios los vomito, dice. Es la actitud del anfibio, nunca mejor dicho, en el ambiente en el que se desarrolla hoy este Evangelio, ¿no? En el lago de Galilea. ¿Cuál es la propiedad del anfibio? Que cuando ve el peligro en tierra salta al agua y cuando ve el peligro en el agua salta a la tierra, de tal manera que siempre está cómodo, ¿no? Creer la buena nueva del Evangelio, ¿no? Esa segunda actitud a la que nos invoca Jesús, es decir, creer en la verdad, creer en la palabra de Dios significa también llevarla más allá de las fronteras, es decir, ser realmente y auténticamente apóstoles, es decir, arriesgarnos, porque el reino de Dios siempre es dinámico y siempre es expansivo, nunca se conforma con lo que ya tiene. Aparece la figura del mar, el mar de Galilea. El mar es siempre, en la Sagrada Escritura, ha sido el símbolo del caos, del desorden, del poder del mal. Y aquí lo vemos tipificado en la tempestad, que pone en riesgo la vida de aquella tripulación. Se llega a la otra orilla, hermanos, siempre, no a pesar de la tempestad, sino a través de la tempestad. Esto lo tenemos que tener en cuenta.
Hay que atravesar la dificultad, hay que atravesar el peligro para llegar a la meta. Luego aparece la barca. Todos hemos visto, yo creo que de niños nos enseñaban cómo la Iglesia, bajo esa figura de la barca, la que nos da estabilidad, la que nos da seguridad, la que nos confirma la llegada al puerto final. Si ya de por sí en la barca es difícil la travesía, imagínense si no contamos con ella. Prácticamente se torna imposible. No voy a decir imposible porque todo es posible, hay buenos nadadores por ahí, ¿verdad? Intrépidos que son capaces de cruzar el Canal de la Mancha, qué sé yo, nadando. Pero ciertamente no podemos decir que no hay salvación fuera de la Iglesia, pero la que nos garantiza la salvación es la Iglesia. Por eso es tan importante nuestra fidelidad, ¿no?, a la institución que Jesucristo creó para llevarnos precisamente hasta nuestra meta. Y las dificultades siempre presentes. Recibirán ustedes el 100 por 1, dice el Evangelio, con persecuciones. Con persecuciones. Si a mí me han perseguido, ¿qué cosa no harán con ustedes?, le decía a los apóstoles poquito antes de irse al cielo. Es decir, la inseguridad es parte natural de la vida del cristiano coherente, no del cristiano satisfecho, obviamente, y conforme con lo que ya tiene, pero con aquel que quiere hacer vida y realidad la palabra de Dios, siempre va a estar presente. Y decía San Ambrosio, siglo III del cristianismo, dice, hablando de su propia experiencia, recuerden que el siglo III es muy importante para el cristianismo porque es cuando Constantino, el emperador Constantino, se convierte en católico, en cristiano, y hace de la religión cristiana la religión oficial del imperio romano. Hasta entonces habían sido perseguidos a muerte y a partir de ahora todo van a ser dádivas y favores para los cristianos. Y decía San Ambrosio, que vive precisamente esta primera época de tranquilidad de la Iglesia, nos ayudaban más los que nos perseguían que los que ahora nos subvencionan. Nos ayudaban más los que nos perseguían que los que ahora nos subvencionan. Esto es una realidad de la Iglesia. La Iglesia ha prosperado siempre mucho más en medio de la persecución que en medio de la tranquilidad. Porque cuando entramos en ese estado de tranquilidad, cuando no hay problemas, cuando hay esa alianza estratégica entre la Iglesia y el Estado, empezamos a acomodarnos, ¿no?, y al final caemos en esa mediocridad, en esa pasividad. Nos dejamos llevar simplemente, pero no requiere tener fe ningún esfuerzo. Y al final los valores profundos de la fe se van diluyendo y van desapareciendo. En cambio, en medio de la persecución siempre resurgen. Y luego hay aquellos catastrofistas siempre presentes en el mundo de la Iglesia, esa adicción tremendista, llamo yo. Hay a muchos que les encanta hablar de tempestades, les encanta hablar de las dificultades, y si no las hay, se las inventan. Se centran tanto en la tempestad que se olvidan de que Jesús está ahí para calmarla. Cuidado con los agoreros, ¿no?, apocalípticos, que siempre están prediciendo el fin del mundo y siempre se equivocan, ¿sí?, con todos los males. Decía Juan XXIII, ¿recuerdan al Papa Juan XXIII? ¿No? Cuando convocó el Concilio Vaticano II, nuestro último gran concilio en la Iglesia, hablaba de los profetas de calamidades. Y decía así, precisamente en el discurso de inauguración del concilio: son quienes en el mundo moderno no ven otra cosa que prevaricación y ruina, siempre están anunciando infaustos sucesos como si fuera inminente el fin del mundo. Hay que asustarse de la falta de fe, no de la tempestad. Esta es la realidad. Lo que llama la atención del Evangelio de hoy es la falta de fe de los apóstoles. ¿No te preocupa que nos hundamos? Y no de la tempestad, de la agresión. Jesús está ahí, no va a permitir nada malo. El triunfo ya lo garantizó. Decía Santa Teresa de Ávila, posiblemente en una de sus poesías más famosas, que todos habremos escuchado alguna vez: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. ¿No? Impresionante el contenido de esa oración que hacía Santa Teresa.
Y voy hasta San Juan Crisóstomo, uno de los principales padres de la Iglesia de la antigüedad, que decía así: durmióse Jesús para dar lugar a que sus discípulos concibiesen el terror. Analizando este texto que acabamos de escuchar. Durmióse Jesús para dar lugar a que sus discípulos concibiesen el miedo, el terror. Porque si hubiese estallado la tempestad estando él despierto, y no hubiesen temido, y no hubiesen orado, o quizás no hubiesen creído que pudiese obrar Jesús tal prodigio. Alejóse a veces Dios de nosotros en la apariencia, para que en nuestro momentáneo abandono sintamos más nuestra profunda miseria y su gran poder. Y su gran poder. Es importante esto que dice de San Juan Crisóstomo. A veces Dios parece que se aparta de nosotros, en apariencia. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de nuestra incapacidad, que no somos autosuficientes, que no podemos nada sin Él, y al mismo tiempo apreciar su poder. Porque, sigue terminando San Juan Crisóstomo, dice, porque sin Él nada somos, y esto lo comprendemos mejor cuando estamos sin Él. Cuando surja la tentación, llamemos con voz apremiante a Dios, que venga a nosotros en nuestro socorro, y Él despertará y nos salvará. Siempre. Miedo, por tanto. Esta palabra, no sé si les asusta, no sé si les da terror, no sé si se sienten cómoda con ella. Es una realidad. El miedo es esa sensación de angustia provocada por un peligro. Cuidado, no siempre real, a veces imaginario. Pero tenemos miedo, todos tenemos miedo en alguna ocasión. Y se justifica. Hoy, en nuestra Ciudad de México, nuestra querida Ciudad de México, tenemos hasta miedo de salir a la calle algunas veces, ¿no? Sobre todo de noche. Tenemos miedo a abrir la puerta de nuestra casa a un desconocido. Tenemos miedo a perder nuestro trabajo. Tenemos miedo a que nos falte un día esa garantía económica. Tenemos miedo a suspender un examen en la escuela, en la universidad. Tenemos miedo de nuestros hijos. Los papás tienen miedo por sus hijos, ¿no? De que crezcan, de que se emancipen, de que salgan de casa, de las drogas, de la rebeldía adolescente. Tenemos miedo al futuro, tenemos miedo al porvenir, tenemos miedo a lo que piensen de nosotros, a perder nuestro prestigio, a tomar decisiones valientes. Tenemos miedo. Tenemos miedo a profesar una fe que no admite mediocridad o indiferencia. Por último, tenemos miedo hasta nuestro próximo gobierno, ¿no? Tenemos miedo al futuro de México, incertidumbre, temor, inseguridad en el fondo. Y frente a esto, Jesús, ¿qué dice? No tengan miedo. No tengan miedo. ¿Por qué tener miedo? ¿Qué hay en todas esas situaciones que hemos ido mencionando que ocasionan esa sensación en nosotros? ¿No será que Jesús no está cerca? ¿No lo sentimos cerca? ¿No lo sentimos con nosotros? Si decidimos admitir a Dios en nuestras vidas, los temores van a desaparecer inmediatamente. Y cuanto más se aleja Dios del horizonte del hombre, más miedo tiene el hombre de sí mismo y de sus semejantes, porque se han convertido entre ellos en enemigos. Esta es la realidad. Jesucristo nos hermana, pero cuando Cristo no está con nosotros, nos volvemos enemigos unos de otros. Y eso es lo que causa este miedo, en todas esas situaciones que hemos ido señalando y que podrían multiplicarse. Recordábamos al inicio del Evangelio esas palabras de Jesucristo que les decía, sígueme, sígueme. Pero Jesús al mismo tiempo nos advertía que el camino no iba a ser fácil. No nos daba seguridad. La seguridad era solamente Él, la confianza que depositáramos en Él. Y ahora busca precisamente darnos ese poquito de seguridad que nos aísle del miedo paralizante. No tengan miedo. Es lo que nos dice Jesús, no tengan miedo. No evita la dificultad, pero nos enseña a superarla siempre y en cualquier situación. Miren, 3 razones que nos da Jesús para no temer. Primera, su plan, su mensaje, su anuncio, siempre se cumplirá.
Es infalible. ¿Conocen alguna palabra de Jesús que no se haya cumplido? ¿Por qué íbamos a dudar de esta? Esa es la seguridad que Él nos da. Habrá oposición de todo tipo, ciertamente. Tendremos oposición religiosa, política, económica, social, psicológica, lo que quieran. Habrá reveses, por supuesto, fracasos, problemas, persecuciones, pero la historia de Dios, la historia de la salvación se cumplirá. A veces imperceptiblemente, pero inapelablemente se cumplirá. Siempre, no lo duden. Cielo y tierra pasarán, decía Jesús, pero mis palabras no pasarán nunca. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Segundo, la solidaridad que Jesucristo nos ha expresado y manifestado. Él asume nuestra condición humana, incluso en nuestros propios miedos, porque quiere dar respuesta a cada uno de ellos. Jesús siempre sale fiador por nosotros a la hora de la verdad, fiador de los que confían en Él. Yo me pondré de parte de ustedes ante vuestro Padre del cielo. Y tercero, decimos a veces que el miedo está justificado. No sé si con razón o sin ella. Y sobre todo cuando se refiere a esa realidad definitiva que es, ¿cuál es la certeza que tenemos en la vida desde el momento en que nacemos? La muerte. ¿Que vamos a morir? Certeza. Y sobre todo cuando hablamos de la muerte es cuando pensamos que se justifica el miedo. Incluso ahora Jesús nos da una respuesta afirmativa. Hacernos conscientes de que la verdadera realidad del hombre no termina en este mundo. Que la muerte física no es el fin de la persona. Que la muerte tiene un sentido y tiene una razón de ser. Que en la muerte Dios siempre está presente y precisamente para darnos vida, vida eterna. Esa es la perspectiva de la fe y esta es la realidad del cristiano. Miren, el Evangelio, esa invitación que nos hace Jesús de pasar a la otra orilla, el Evangelio siempre es una palabra pública, nada de querer hacerla privada, ¿no? Ese error del laicismo mexicano, la separación de poderes Iglesia-Estado, en la que ha supeditado la Iglesia a una cuestión simplemente privada y todo lo público es del Estado, ¿no? Todo es del César y vamos a impedir que la Iglesia... No, la palabra de Dios, el Evangelio, es palabra pública. Siempre es pública, es para el hombre. Estamos enviados a anunciar el Evangelio. Dice, eso que han oído, anúncienlo desde las azoteas y a plena luz del día. Y no solo porque la palabra se proclama en público o va dirigida a todo el mundo, sino porque atañe también a la vida pública y a la vida social del hombre. Es anuncio de buena noticia. Pero cuidado, porque a lo mejor esa buena noticia no es la mejor noticia para los enemigos de la verdad. Esta es la realidad. El enemigo de la verdad no le gusta escuchar la verdad. ¿Por qué? Porque le deja siempre en evidencia a esas personas endiosadas, a los opresores, a los posicionados en sus propios bienes, a los satisfechos en este mundo. El Evangelio no es palabra abstracta, no es palabra lejana, no habla del sexo de los ángeles. ¿No, los ángeles tienen sexo? No, ¿verdad? No, la palabra de Dios es una palabra real, auténtica, concreta, cercana, penetrante. Decía Jesús, como espada de doble filo, ¿no? Penetra nuestras vidas y nos transforma. No es una realidad teórica que no moleste a nadie, pero que puede aburrir a muchos. Y a veces en los templos esto es lo más común. Es palabra práctica, eficaz, que obliga a tomar partido. O estás conmigo o estás contra mí, dice Jesús. Que cambia nuestras relaciones, tanto con Dios como con los demás hombres, que nos enseña a llamar a Dios Padre y que nos hace apreciar a los demás siempre como hermanos. La palabra que entra en diálogo, pero al mismo tiempo también en dialéctica, es decir, en confrontación, porque deja en evidencia la mentira del mundo y el engaño de los hombres. Ese es el Evangelio que tenemos que llevar a la otra orilla, a la que Jesús nos invita, que no puede quedar aquí en el templo. Vamos a terminar la Eucaristía y yo les voy a decir, pueden ir en paz. Y yo perfectamente podría decirles, en vez de pueden ir en paz,
pasemos a la otra orilla. Vayamos a la otra orilla. Es lo mismo, es la misma expresión. Los antiguos latinos, o cuando todavía celebrábamos la misa en latín, decíamos ite missa est. Es decir, la celebración terminó, pero ahora somos enviados a anunciar lo que aquí hemos vivido, para comunicarlo a todos. Pasar a la otra orilla. Nos vamos a despedir diciendo esta expresión que para muchos, y espero que no los que están aquí hoy presentes, podría significar volver a nuestra vida, a nuestras cosas como siempre, como si esta asamblea no trascendiera nada a la vida. Confundiendo entonces paz, pueden ir en paz, con despreocupación, con tranquilidad o con seguridad. Miren, la despedida del sacerdote no es como en el teatro, es bajar el telón, ¿no? Y se acabó la obra. No, la Eucaristía nunca termina en el templo, debe salir a la calle, siempre debe salir a la calle. Lo que os digo en la noche, díganlo a pleno día, pregonadlo desde las azoteas, dice Jesús. La misión del cristiano, por tanto, es llevar el Evangelio a todo el mundo. Si el Evangelio no tuviera que salir del templo, no tuviera que salir de la misa, ¿por qué nos diría Jesús no tengan miedo? Aquí no tenemos miedo. El miedo va a empezar ahora, cuando tengamos que confrontar al disidente, ¿no? Al opositor, al artífice de la mentira en el mundo, para proclamar la verdad. ¿Por qué habríamos de tener miedo entonces si todo se queda aquí? Jesús pide valentía, porque sabe que tendremos enemigos y nos pide tomar precisamente partido con Él. Conmigo están seguros, conmigo y en la barca están seguros, siempre. ¿Qué significa esto? No tener miedo, por tanto. Muchas veces significa enfrentarse a los hombres, enfrentarse al poder. Nos envía como ovejas en medio de lobos, también lo decía Él, ¿no? En el Evangelio. No tener miedo significa que el cristiano, coherente con su fe, tiene motivos para temer por su vida física, porque vamos a ser perseguidos. Significa que el Evangelio tiene enemigos irreconciliables, que va a encontrar siempre oposición y resistencia. Significa, como dice San Pablo, que el pecado entró en el mundo. Significa, como nos narra también Jeremías, venganza, afrenta, toda clase de oposición, de enemistad, de desprestigio. Miren, la originalidad del Evangelio no es servir de medicina para el alma, preservándola de la política o del conflicto, no. La originalidad del Evangelio, de la palabra de Jesús, consiste en que somos enviados precisamente a una misión difícil, pero con confianza y con ánimo suficiente para afrontarla, sabiendo que el juicio definitivo no será el de un tribunal humano, sino el del Padre del cielo. Esa es nuestra confianza, que a quien tenemos que rendir cuenta no es al mundo, sino a Dios, y de cómo hemos cumplido la misión que nos ha encomendado. El cristiano está al servicio de la palabra de Dios, del Evangelio, y renunciar a esa misión sería como perder la propia identidad. Y no hay cosa más grave en la vida que esto, perder la propia identidad. Todos somos testigos de nuestra única misión y nuestra función de anunciar el Evangelio, así como nuestro modo de hacer presencia como cristianos en medio de la sociedad y marcar diferencias de esa manera. Vayamos en paz, por tanto, sin miedos, y defendamos nuestra dignidad de hijos de Dios. Defendámosla siempre, sin vergüenza. Hay dos palabras, sin vergüenza. Hay que defender la dignidad antes que la vida. ¿Alguna vez nos creeremos esto? De que tenemos que defender nuestra identidad cristiana, nuestra dignidad de hijos de Dios antes que la propia vida humana. Que el don de la vida es parte, ¿no?, precisamente de nuestra misión. Porque la dignidad es esa cualidad de vida que tienen los hombres libres y responsables. No consintamos que nadie nos la quite. Si la perdemos, hermanos, nos reducen a puras máquinas, simplemente a ejes de engranaje, objetos de utilidad, no posibles de explotar.
y a veces la sociedad es lo único que pretende. El camino cristiano de realización personal, por tanto, conlleva ese enfrentamiento, esa confrontación contra todo aquel que pretende convertir a la persona humana en un objeto de uso práctico. La persona como utilidad pierde totalmente su identidad. El creyente vivirá en su propia carne ese conflicto entre Dios y el mundo. Seremos piedra de escándalo, piedra de tropiezo, como decía él, bandera discutida, ¿no? Desde niños lo decía. Seremos incómodos para muchos porque dejaremos en evidencia toda situación de injusticia y desamor en medio de nuestra sociedad. Contraponerse a los poderes de este mundo es un ejercicio, ciertamente, para soñadores, para enamorados. A veces habría que decir hasta para gente utópica, que no entienden de cálculos ni probabilidades, porque el cálculo es un factor de fuerza que paraliza la acción y desvía de la vocación originaria que Dios nos ha dado. Y siempre sabiendo que la opción que tomamos por Cristo, Él la va a tomar por nosotros, nunca nos dejará solos. Y en la medida en que vivamos su vida, Él vivirá la nuestra y siempre con nosotros, nunca nos dejará solos. Nada ni nadie nos puede quitar la vida. ¿Por qué? Porque ya la hemos entregado. Ya la entregamos. Ya la dimos. Y nada ni nadie nos podrá quitar la esperanza. ¿Por qué? Porque no la tenemos puesta en ellos, la tenemos puesta en Dios. Y siempre estará ahí. Por tanto, queridos hermanos, muchos motivos para no tener miedo y para que hoy realmente podamos ir en paz a anunciar la palabra de Dios y ser testigos del Evangelio en medio del mundo. Que así sea.